Hola, buenos días. Quiero darle a todas ustedes la bienvenida oficialmente a la Cátedra de Audiología y Equilibrio del Hospital Bernardino Rivadavia. Si bien ya han tenido la semana pasada una primer clase con respecto al repaso anatómico del oído, siendo yo el doctor Aldo Yanco, el titular de la cátedra, quiero en este momento recibirla con mucho cariño. Lamentablemente, en esta oportunidad, por el problema del coronavirus, como todos saben, va a ser de manera virtual. Esperemos que pronto esto se resuelva y estemos todos reunidos en el aula de nuestro querido Hospital Rivadavia. La materia audiología y equilibrio, como su nombre lo indicaría, tendríamos que hablar de patologías, trastornos del equilibrio y de la audición. Pero por estas cosas que tiene la Universidad de Buenos Aires, este es el título de la materia, pero el temario que nosotros vamos a tener que dar está relacionado exclusivamente a lo vinculado con el equilibrio. Y ese es el tema que aboca esta materia. Entonces, si bien en el repaso anatómico uno habla de todo el oído en su parte funcional auditiva y en su parte funcional con respecto al trastorno del equilibrio, la materia se basa fundamentalmente en equilibrio. Y es por eso que tenemos que empezar para comprender a qué nos referimos con respecto al equilibrio. Si yo coloco este sello sobre mi mano y se mantiene quietito, puedo decir que este objeto está en equilibrio. ¿Y por qué está en equilibrio? Básicamente uno puede pensar, bueno, porque no se cae. Ok, ¿y por qué no se cae? Entre paréntesis, para mí va a ser un poco difícil porque hace varias décadas que damos estas clases y siempre es interactuando y yo estoy esperando que ustedes me contesten. Pero bueno, trataremos de manejarnos sin la respuesta de ustedes. Entonces, este objeto no se cae porque las fuerzas que se ejercen sobre él se anulan. ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre él? Bueno, por un lado, la gravedad y el propio peso. Si en lugar de este sello yo pusiera un elefante sobre mi mano, obviamente me vencería y se caería, porque la fuerza que opone mi mano contraria al peso y a la gravedad perdería por el gran tamaño y volumen del elefante. Pero no solamente está el peso y la gravedad. Si yo en lugar de tener un sello tomara una vela prendida, podría ver cómo hay corriente de aire que empujan para un lado y que empujan para el otro y que obviamente se anulan, porque si el aire fuera una corriente muy intensa, se caería por el viento, entre comillas. Conclusión, volviendo a la definición, cuando todas las fuerzas que se ejercen sobre un objeto se anulan entre sí, entonces en ese momento podemos decir que ese objeto puede mantener un equilibrio. Ahora bien, los seres vivos no somos objetos, tenemos mecanismos que permiten que más allá de las fuerzas que se ejercen sobre nosotros, podamos mantener el equilibrio. Bien, en el océano vive un pequeño animalito cuyo mecanismo para mantener el equilibrio está basado en una esfera en cuyo interior hay un montón de células ciliadas, pequeñas, no células, esto es una sola célula que tiene un montón de cilias. Y esta esfera, tapizada por las cilias, en su interior tiene una pequeña concentración cálcica, una pequeña piedrita. Cada una de las cilias sería un receptor que le va a informar a este animalito, imaginémoslo de esta manera, obviamente no creo que el animalito tenga esta forma. Entonces, este animalito, cuando está en el fondo del mar y por gravedad esta piedrita estimula a estas cilias, le va a estar informando que está con la cabeza para arriba. Ahora bien, si viene una ola y lo da vueltas y esto hace, pongamos esto invertido, que esta piedrita toca acá, entonces le va a dar la idea que está pata para arriba y se va a acomodar. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué nos pasaría a nosotros si de repente dieran vuelta a nuestra habitación y sintiéramos que estamos pata para arriba? Obviamente nos adaptaríamos a lo que creemos que va a ser el cambio. O sea, yo por lo menos estiraría los brazos y me atajaría pensando en que me voy a caer. Onda Titanic. Nos dan vuelta como el Titanic y de repente
vamos a caernos. ¿Qué tiene que ver esto? A este animalito, los investigadores le eliminaron esta concreción cálcica y le pusieron una limadura metálica, un pedacito de metal, con lo cual después pusieron un imán y de esta manera artificialmente hacían que la limadura estimulara distintas partes de las cilias, y eso hacía entonces que el animalito adoptara distintas posiciones tratando de adaptarse a los cambios de posición que él creía que estaba sufriendo, cuando en realidad estaba siempre quietito. Esto es una demostración para que entendamos cómo funciona en algunos seres vivos el sistema del equilibrio. Una sola estructura le da toda la manera de información externa para mantener su equilibrio. Ok, entonces, en general se dice que el equilibrio está mantenido por un trípode. Hay tres estructuras que mantienen nuestro equilibrio. Uno es la propiocepción, otro lo llaman la vista, y la otra estructura que tiene que ver el oído. La propiocepción está relacionada a la información que nos llega desde nuestro propio cuerpo, la información que tenemos, por ejemplo, dónde están nuestras extremidades. Estamos sentados y al lado nuestro se cae algo al piso y como sabemos que el pie está por ahí, lo movemos. Tenemos una idea de dónde están nuestras extremidades, por ejemplo. Por supuesto que tiene que ver con otras funciones más allá de dónde están nuestras extremidades. Pero lo que quiero transmitirles es que la propiocepción está vinculada a información que nos llega de nuestro propio cuerpo. Con respecto a esta propiocepción, hay distintos receptores. Y tenemos receptores que están en los tendones, que están en las articulaciones, que están en los músculos, y nos van a ir informando a nosotros dónde están entonces estas estructuras, estas extremidades de nuestro organismo. En esta cátedra no vamos a describir todas estas estructuras porque excede el límite de lo que podemos nosotros informar. Les recomiendo que quien esté interesado en esto puede leerlo en la literatura, que están entonces los receptores de estiramiento muscular y articular, etcétera, etcétera. Vamos a pasar muy brevemente, no tan breve como los receptores, a lo que tiene que ver con el ojo. Si bien dicen que la vista es lo que tiene importancia en el equilibrio, por eso lo habíamos puesto en nuestra lista, vamos a hablar un poquitito de la estructura del ojo y cómo el ojo nos ayuda a detectar los movimientos y los desplazamientos. Tenemos la estructura del ojo. Recordemos que el ojo es aparentemente como una esfera, no es puntualmente así, pero para nosotros alcanza con comprender eso. Es como una esfera que en la cara interna, en la parte posterior, tiene unas células que son las receptoras, que son donde ya la estructura es la retina y los receptores son los conos y los bastones. Entonces, si esto es la parte posterior de la esfera y tenemos una estructura que está acá, podemos decir una mosca, una piedra, un auto, cualquier estructura, esto va a impactar en esta zona de la retina. Y acá están todos los conos y los bastones, que son las células que van entonces a percibir la imagen. Si esta imagen, si este auto se desplaza hacia esta otra ubicación, a medida que se desplaza, por mecanismo inverso, en nuestra retina se va a ir moviendo, se va a ir desplazando hasta ubicarse acá. Este desplazamiento, de alguna manera, lleva la información a nuestro cerebro de que hubo un movimiento. ¿Y cómo es que funciona esto? Ustedes recordarán, habrán visto más de una vez en la ruta, en las autopistas, cuando hay una flecha iluminada que dice acá, acá, que se estira y se alarga, que se estira y se alarga. En realidad, o esos carteles luminosos que alrededor tiene una lucecita que se va moviendo alrededor del cartel luminoso. Nosotros vemos la lucecita que se va moviendo, pero en realidad sabemos que la lucecita no se mueve. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una gran cantidad de lamparitas alrededor del cartel que secuencialmente se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, y uno visualmente ve cómo la luz se mueve. Exactamente eso es lo que pasa en nuestro cerebro cuando
este auto o esta piedra se desplazan de acá a acá. Se activa primero esta neurona, este cono, y después este, y después este, y después este, secuencialmente, y eso le va a dar a nuestro cerebro la información de desplazamiento. Pues bien, entonces, ya vimos cómo el desplazamiento con el ojo quieto hace que entendamos y percibamos el movimiento. El problema está que nosotros, los seres humanos, no tenemos los ojos quietos permanentemente. Es más, cuando uno ve un partido de tenis, por ejemplo, no se queda sentadito así, mirando para adelante y ve cómo la pelotita va para un lado y para otro y dice, ¡ay, sí, cómo se mueve la pelotita! Permanentemente tenemos un seguimiento, un rastreo ocular, donde nosotros podemos ir viendo el objeto que nos interesa. Con lo cual, en este esquema, entonces, vamos a cambiar y vamos a ponerle los músculos extrínsecos del ojo, que lo que van a hacer es movilizar el globo ocular, esta es la retina, el globo ocular, en relación a cómo queramos ver y cómo se vaya desplazando. Entonces, en esta situación, tenemos nuevamente un objeto acá que impacta en esta zona de la retina, y cuando el objeto se mueva a esta segunda ubicación, los músculos extrínsecos del ojo van a mover el globo ocular en esta nueva posición, y el objeto sigue impactando en esta zona de la retina, que es la zona de la fobia de la mayor agudeza visual. Y es por eso que nosotros, cuando estamos observando algo, yo puedo mirarlas a ustedes fijo, pero lateralmente tengo una visión borrosa. No estoy ciego, pero no tengo una tan buena visión, porque la zona de mayor agudeza visual está acá. Ahora bien, todo muy bien, entendemos esto, que siempre impacta la zona de agudeza visual, pero ahora nos perdimos esta información secuencial de cambio de estímulo cuando el ojo está quieto. Ahora que el ojo sigue como un radar al objeto que queremos observar, ¿qué es lo que le da la sensación de movimiento a nuestro cerebro? Ok, dejamos unos segunditos para que lo piensen, y la respuesta está fundamentalmente basada en la información propioceptiva de los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, la información de estos músculos que se han movido, que han hecho desplazar el globo ocular, esta información es la que nos da la sensación de movimiento. Y esto es muy importante porque entonces a nuestra lista original de las 3 estructuras que llevaban la información para el mantenimiento del equilibrio, teníamos la propiocepción general, o sea, de nuestras extremidades, por ejemplo, y ahora en lugar de poner la vista, la visión, el ojo, lo vamos a reemplazar por la propiocepción oculomotora. Lo que nos va a dar la información a nosotros a través del globo ocular del movimiento, en general, es la propiocepción oculomotora. Vimos pues que hay 2 mecanismos. Tenemos el mecanismo del ojo quieto, que de acuerdo a cómo se mueve va estimulando en distintos lugares, y el movimiento del globo ocular en base a cuando se mueve el objeto, que tiene que ver con la propiocepción oculomotora. Los 2 mecanismos no funcionan simultáneamente. Cuando el ojo está quieto, trabaja el primer mecanismo, y cuando el ojo está desplazándose siguiendo al objeto en cuestión, entonces trabaja el segundo mecanismo. Y esta es la forma por la cual el globo ocular interviene en la información de los desplazamientos para que podamos mantener el equilibrio.